Bien, amigos, normalmente nosotros hablamos mucho de las Palmas de Gran Canaria, es un municipio cercano donde está la televisión, pero no hay que perder la pista al otro gran municipio de la isla de Gran Canaria, Telde. Para hablar de Telde y de las muchas cosas que pasan y no pasan en el mismo, en otras ocasiones hemos tenido aquí y hoy volvemos a agradecer su presencia a don Juan Francisco Artiles de Más por Telde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bien hallado. Para ver cómo va todo, porque desde cierta perspectiva uno no termina de entender qué pasa en ese municipio o qué no pasa. Porque ayer cuando hablábamos para tener esta entrevista, pues queríamos saber, tantear, tomar el pulso del Telde, y vemos que las grandes noticias ya no existen. Solo son pequeñas cosas que aparecen como logros extraordinarios cuando, como comentamos ahora mismo, se parchea una calle o se asfalta una calle, ¿no? Pero hay grandes temas que son los que están perjudicando a Telde, que todavía están ahí. Primero, ¿el gobierno cómo va teniendo en cuenta la composición del mismo ahora mismo? Bueno, el gobierno, si vamos a digamos a repetir la opinión de la señora alcaldesa, que dice que gobierna con mucha tranquilidad a pesar de estar en minoría, cosa incongruente porque a renglón seguido dice aquello de la oposición es muy crítica y algunos cobran solo por ello. Y digo, bueno, algunos cobramos y justificamos el sueldo, por lo menos criticamos, ¿no? Bueno, pero lo que ella dice de gobierno con tranquilidad, hombre, eso es relativo. Gobierna con tranquilidad porque la oposición hasta hoy, en cierto sentido, está siendo responsable, ¿no? Y pongo de ejemplo lo que ocurrió con el tema de los seguros, ¿no? Volvimos atrás, a ir más allá de la frontera de Telde, porque la imagen que damos es una imagen esa. Claro. Aquí parece tan más importante que es importante, ¿no? Parece que las noticias importantes cuando tapamos un valle, eso para Telde es un hecho, digamos, llamativo, ¿no? El tema de los seguros. Del impago de los seguros. Sí, del pago de los seguros, el impago. Del impago, sí. Y no sabemos si el pago, porque el concejal decía que el problema estaba en el área económica y financiera. Creo que eso lo he dicho yo aquí en las dos ocasiones que he venido y he hablado del FONI que hay ahí y sigue habiendo, que el área de contratación está parado, está muerto, está dormido, no funciona, ¿no? Y si eso no funciona, lógicamente la economía es imposible, el servicio público es imposible que se pueda prestar correctamente. Pues ya en su momento tuvimos problemas con el tema de Endesa, los cortes de luz, porque no se pagaba a Endesa. Se dejó caducar el contrato, no se pidió la renovación automática. Y en la primera ocasión, pues bueno, culparon a la oposición porque la oposición no habían aprobado la urgencia para el expediente. Pero miren, la culpa había sido de aquel concejal responsable que en su momento no fue capaz de renovar el contrato. Hasta ahí, bien, vale. Asumimos los palos que la señora alcaldesa, que es la última en hablar en el pleno, le larga a la oposición y te tienes que aguantar. Pero, vale, una vez, bien. La segunda, volvimos a tener problemas, a pesar de que la oposición había votado y se había sacado en vía ordinaria, no extraordinaria ni urgente, como ellos lo suelen hacer, el expediente. A pesar de eso, a Endesa no se le pagó, ni a Endesa se le renovó el contrato, ¿no? Es un gesto muy llamativo de la señora alcaldesa en el pleno. Bueno, el señor de Endesa está esperando que yo le dé aquí al botoncito y enviarle el mensaje para que nos enganche la luz, ¿no? Yo siempre lo decía, digo, joder, perdón, sí. el que nos esté viendo por allá, en el otro lado de la pantalla, dirá, oiga, a mí cuando me cortan la luz tengo que ir a pagar el enganche y espero por lo menos un par de días hasta que me enganche la luz, y la señora esa con un botón lo hace así. ¿Eso es igual para todos o solo para las instituciones públicas? Bueno, eso es una muestra de cómo, digamos, está Telde organizativa y administrativamente. Eso conlleva pues una parálisis en la gestión y que hagamos una fiesta cuando tapamos un bache. Es decir, algo tan del día a día, tan rutinario, es para alegrarse, ¿no? Y luego, lo último es una frase que escuchaba ayer de Telde aspira a que sus paredes sean de cristal, ¿no? Por aquello de que han contratado o han llegado a un acuerdo que no sabemos en qué términos con una ONG, DINTRA o no sé, no recuerdo el nombre, algo así. ¿Para qué?
para hacer un proyecto para convertir a Telde y la gestión pública en más transparente. Es decir, ya la ley es clara y ya marca unos procesos y unos procedimientos para cumplir con la ley de transparencia. A mí me llama también la atención la valoración que hacía esta propia empresa, a la que Telde... ¿Una empresa o una ONG? Una ONG, una empresa, porque al final yo imagino que detrás habrá algún tipo de acuerdo, no creo que por muy ONG que sea, algún tipo de acuerdo tiene que haber, claro. Lógicamente. Esos estudios y proyectos habrá que pagarlos, otra cosa será el fin al que ellos destinen las perras esas. Pero es curioso cuando hacía la valoración, porque hay que ver también qué es lo que valoran ellos, qué es lo que estudian en sí del cumplimiento de la transparencia, porque creo que analizaban solo lo que era la nueva web municipal. La ley de transparencia es clara, ya dice y marca unas normas básicas y unos indicadores de cumplimiento para aplicar esa ley. Pues hablaban de que Telde era el segundo municipio más transparente de Gran Canaria. Claro, dice ese titular es espectacular, ¿no? El primero, Las Palmas de Gran Canaria, con casi un 80%, es un índice bastante alto, un notable. Pero claro, cuando vamos a Telde, que es el segundo, con un 40%. Un 40% yendo a una nota básica del 1 al 10 es un 4. Un 4 es un insuficiente, es un suspenso. Es decir, nos alegramos a pesar de suspender de que somos los segundos. Somos capaces de hacer de una noticia negativa algo positivo. Y eso ahora mismo es Telde. Suponiendo que el 40% sea real. Yo creo que... Aquí hay estupendos municipios que se gobiernan muy bien y que son transparentes. Sí, pero que Telde sea el segundo con un 4, con un 40%, ¿cómo será el resto? Exactamente. ¿Qué estudio es el que se ha hecho para que Santa Lucía, por ejemplo, estuviese en un 18%, en 1,8%? Es decir, estamos hablando de cosas que son muy llamativas. Claro, los estudios de este tipo siempre hay que ver, digamos, el fondo, ¿no? Las tripas de ese estudio para saber exactamente qué se ha analizado. Porque yo puedo decir, y voy sobre el terreno, que la transparencia, lo que es el día a día, es muy complicado, es duro. Hay cuestiones, por ejemplo, nosotros, desde septiembre del año pasado, cuando los problemas, noviembre, cuando los problemas con los cortes de luz, pedimos el saldo al 31 de octubre, el saldo en bancos y cajas del gobierno, del Ayuntamiento de Telde, porque nos sorprendía muchísimo que se cortase la luz. Además hay un dato también, otro indicador bastante llamativo, ¿no? Que era otra de las cuestiones de las que se presumía. Telde, en el trimestre último, el anterior a este que se dio, estamos en marzo, en octubre del 2016, en los informes trimestrales que se envía al Ministerio de Hacienda en cumplimiento del plan de ajuste, se hablaba de un periodo medio de pago a proveedores de 261 días. ¿El promedio? El promedio, sí. Se había incrementado en un año en más de 100 días. Es decir, en el gobierno de doña Carmen Hernández, de octubre del 2015 a octubre del 2016, pues más de 100 días. Teniendo en cuenta que la ley habla de 30 días. De 30 días. Pero, ¿cómo se puede ser transparente con eso? Sí, pero quien ha incrementado en más de 100 días ese periodo medio de pago, en este último proceso que coincide con la marcha de la interventora anterior, cosa curiosa, lo rebajan 29 días o 22 días, o 29,2 o 22,9, no recuerdo el dato exacto. Pues eso es una gran noticia. Telde reduce el periodo medio de pago a proveedores, pero mire, si lo ha incrementado en el último año en más de 100 días, ¿cómo vamos a poder presumir de algo que somos nosotros los responsables de irlo incrementando nada más que en un periodo de 10, 12 meses? Pues eso es Telde. El que no se contente y el que no se alegra es porque no quiere. Entonces, ¿va a volver el Partido Socialista al gobierno en Telde? Hombre, esa pregunta sería buena hacérsela al Partido Socialista, pero en Telde hay un rumor fuerte, muy grande, que apunta a que eso va en esa línea, ¿no? Pero yo no voy a opinar por ellos, lógicamente, pero parece que va en esa idea. Los que no vamos a volver somos los demás por Telde, por lo menos en las condiciones y circunstancias actuales. Yo lo dije aquí, lo he dicho en muchos medios, lo dije cuando nos fuimos, que el problema de Telde ahora mismo, de lo que es la corporación, la institución,
tiene nombres y apellidos, y es doña Carmen Hernández, alcaldesa. No hablo de siglas, hablo de quien tiene ahora mismo, ostenta la máxima autoridad. Tiene una forma de hacer y de gestionar, de ordenar y mandar que nosotros no compartimos, y por eso estamos fuera del gobierno. Si ese problema sigue estando ahí, no hay nada que justifique que Más por Telde cambie de idea para volver al gobierno. Eso es por esa misma regla de tres, tampoco hay nada que justifique que el Partido Socialista se incorpore, salvo que desde el Cabildo le estuvieran... Hombre, conociendo cómo maneja Nueva Canarias los hilos del poder cuando está en el poder, y conociendo de toda la vida, por decirlo de alguna manera, a don Carmelo Ramírez, lógicamente yo no me gustaría estar en el pellejo de los socialistas de Telde, lo que le ha de estar sacudiendo a sus compañeros en la insular y no sé si en la regional, para que por lo menos le echen un flotador a doña Carmen para que no se ahogue, que se está ahogando. Pues los últimos datos, y ellos lo saben que lo manejan, Nueva Canarias ahora mismo se le está haciendo un daño de imagen, y yo diría que hasta en rentabilidad electoral fuerte, pero se lo está haciendo... Por la propia alcaldesa. Claro, se lo está haciendo a sí mismo. Otra de las expresiones que siempre he utilizado para, digamos, retomar el rumbo normal en Telde, es que si hay vida inteligente más allá de Telde en esa formación política, alguien tiene que analizar lo que está ocurriendo, pero si ya es una cuestión de ellos, ¿no? Yo no les tengo que decir a ellos lo que tienen que hacer, y más con ese nivel de personas con esa experiencia, como el que acabo de nombrar, don Carmelo Ramírez, que sabe de esto mucho. Lo que pasa es que, claro, una cosa es lo que él sepa y otra cosa es que nosotros compartamos con él su forma de hacer también. Uno de los grandes líos en el municipio de Telde es La Mareta. Ahí tenemos a don Ambrosio Jiménez, tenemos al señor Gómez y tenemos la intervención municipal de diferentes alcaldes ahí a lo largo de la historia. ¿Cómo está ese asunto? Pues, como diríamos, a peor la mejoría. Porque es una pena, ¿no? Es una pena que una zona que todo el mundo definía como la Milla de Oro, entre el corredor ahí de la Gran Canaria 1, entre el aeropuerto, el puerto y el sur, y un punto, digamos, estratégico, comercial, empresarial importante, que podía haber supuesto para Telde en su momento una inyección económica y en creación de empleo y en todos los sentidos. Pues bueno, digamos la estupidez humana, y en este caso vinculada a la clase política, ha convertido aquello en un lío judicial que aún no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero sí han sumido aquello o lo han llevado a una situación, yo creo que nada deseable por la batalla y las luchas políticas. No olvidemos que La Mareta arranca en el año 2003, cuando 3-4 días antes de las elecciones municipales, don Aureliano Francisco Santiago Castellano le adjudica al señor Gómez del Castillo aquel suelo, para que todo el mundo sepa quién trajo a Telde a ese señor, por si acaso que sigan confundiendo a la gente. Sí, porque hoy en día parece que las tornas... Sí, parece que soy yo el amigo vamos a ver, conocerlo, tomar café, como con cualquier empresario, como con cualquier vecino o vecina afectada por cualquier situación, que viene a tratar o a contactar con cualquier grupo político o con cualquier concejal. El trato normal. Pero bueno, en el enredo que siempre intentan llevar al territorio del adversario, a ver de qué manera se le enfanga, pues bueno, esto arranca en el 2003, cambia el gobierno, después de esos 4 o 5 días, cambia el gobierno, entra un nuevo gobierno, como gobernado el municipio por Partido Popular y Ciuca. Se inicia un proceso de revocación, lo mismo que va a pasar mañana en el Pleno, de revocación de la concesión del derecho de superficie a ese señor. Eso lo inicia don Guillermo Reyes, inicia su batalla, porque para él aquello era el gran pelotazo de La Mareta, el de los 20.000 millones y no sé cuántas historias, y todo lo que iba a hacer con aquel suelo. Le empieza a revocar ese acuerdo, este señor recurre. Al mismo tiempo y paralelo a ello, en el año 2005, de forma ilegal, porque así lo han dicho los tribunales, se segrega una parte de esa parcela y se le vende al señor Jiménez, don Ambrosio, como responsable legal de la empresa Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, y ahí se inicia otro proceso de don Francisco Santiago contra don Guillermo Reyes en el juzgado número 4,
Por la segregación. Y sí, todavía más por Telde no existía, lo digo por aquellos que no recuerden esta historia. Nosotros aún no teníamos nada que ver en esta batalla. Y se rescata, se segrega esa parcela, se le vende a don Ambrosio Jiménez por 10,5 millones de euros. En el tiempo, pues bueno, los tribunales dan la razón al señor Gómez del Castillo. La sentencia es del año 2010, sentencia firme, donde... Por el que no se reconoce la posibilidad de haber vendido eso, ¿no? Claro, entramos en el lío. Claro. Vamos a ver, a este señor hay que devolverle todo, según dice la justicia. Por lo tanto, los tribunales le dan la razón al señor Gómez del Castillo. La actuación del ayuntamiento, del señor Reyes y en aquel momento del gobierno Partido Popular Ciuca fue nula, se anuló por los tribunales. Ahora había un problema, la parcela que estaba en medio se había segregado. Para poder ejecutar esa sentencia había que reponer el suelo a su estado original, es decir, volver anular todo lo que se hizo en el registro y volver a la finca matriz el tema, para poder dar el derecho de superficie al señor Gómez del Castillo, como decían los tribunales. Lo ganó los tribunales ese derecho. Se inicia un proceso en el que el ayuntamiento no ejecuta. En el proceso de recuperación de la parcela se inicia otro procedimiento vinculado a eso, también bastante viciado, muy viciado, que es donde nosotros ya sí entramos, porque en la recuperación de esa parcela al señor Jiménez, a su empresa, no solo se le devuelve los 10,5 millones, sino nosotros siempre dijimos se le hace un regalo, y por coincidir con la fecha es un regalo de Reyes, porque fue por allá por Navidad o Reyes, y se le pagan casi 3 millones de euros en intereses sin reclamarlo, o se le reconoce en aquel momento. Se firma un convenio. A don Ambrosio no había reclamado. No había reclamado, pero el ayuntamiento de Telde, muy generoso, no tiene ningún inconveniente en decirle, oiga, pues mire, por el tiempo que usted no ha podido tocar un grano de arena, le vamos a dar 3 millones casi. Pues bueno, pues en ese proceso se firma un convenio con el señor Jiménez. Eso va a un pleno el 23 de noviembre del 2012, pleno que recurren 3 fuerzas políticas que están en la oposición, miren por dónde, que era Nueva Canarias, el PSOE y Más por Telde, porque la convocatoria no se ajusta a derecho y los tribunales nos dan la razón, se anula ese acuerdo. Se anula ese convenio porque no existe para el derecho. Acuerdos nulos, eso no existe. Pero a pesar de ello, ese pago se realizó. A pesar de ello, hay algo ahí que, bueno, en su momento también se está dirimiendo en los juzgados, se está investigando y eso ha sido público, por eso lo voy a comentar. No es nada, el sumario está abierto, no hay nada ahí que esconder. Ese convenio, de lo que se aprueba en ese pleno que se anula, en la cláusula sexta, que luego de lo que se aprueba en el pleno a lo que se firma varía, y eso es muy importante porque la cláusula decía lo que aprobaba el pleno, está por ahí, están las actas, no me estoy inventando nada. Decía aquello de el empresario devolverá el suelo a la firma del convenio, pero lo que se firma dice el empresario devolverá el suelo cuando se le pague. Entonces, si es devolverá el suelo cuando se le pague, se suponía que había que pagarla 3 años, era imposible ejecutar la sentencia, claro, para devolverle el suelo al otro señor, pero en ese proceso esta empresa hasta hipoteca la parcela. Es de escándalo. Bueno, pues todo eso está en el expediente que mañana va al pleno. Un concejal que va al registro a firmar, posiblemente sin los poderes que el pleno tenía que otorgarle para la firma, porque se le otorga a la alcaldesa. ¿Qué concejal? El que era en aquel momento de urbanismo. Bueno, pues todo eso está ahí. Eso está en no me queda su nombre. Ah, sí, don Francisco López. Eso está ahí en los juzgados, es una de las cuestiones que se está dirimiendo, que es la que denuncia al señor Gómez del Castillo, porque hay una desobediencia grave a la autoridad judicial, porque no se ejecuta su sentencia y porque él entiende que puede haber una prevaricación y una falsedad documental, porque el convenio, la cláusula sexta se modifica. Pero eso es una denuncia que el señor Gómez pone en defensa de sus derechos. Paralelamente presenta una reclamación patrimonial por el daño que él entiende que se le está ocasionando. Entonces los juzgados han dicho, oiga, mire, a la reclamación usted no tiene derecho. Pues eso para la señora alcaldesa, la actual, eso ha sido una fiesta. Y claro, como nosotros nos hemos visto vinculados ahí, porque la Fiscalía así lo ha decidido, y ahora lo explico, pues parece ser que la Fiscalía y nosotros defendemos los intereses del señor Gómez, ¿no? Porque lo que yo he denunciado, la Fiscalía lo está apoyando, que es quien abre diligencias previas. Es decir, coincide con Más por Telde. Pues bueno, para la señora Hernández parece, por lo que ella suele expresar,
nosotros defendemos los intereses del señor Gómez. Cosa curiosa, ¿no? La señora Hernández, Nueva Canaria, y el señor Reyes coinciden en esa opinión. Nunca nadie pensó que se pusiesen de acuerdo hasta para esto, cuando siempre en el centro está el mismo condimento, ¿no? El señor Jiménez. Pero nosotros por donde íbamos era por el tema de la recuperación de la parcela. La parcela se recupera, se firma ese convenio con un pago a 3 años, pero no se cumple el convenio. Lo que se hace es en ese mismo, en el año siguiente, con el ICO 2012, que era para el plan de pagos a proveedores, se le paga al señor Jiménez. No 10, sino 13. 13, pero el Real Decreto es clarito. Claro, si para eso no estaba. Para eso no estaba, y mucho menos para pagar intereses. Pero se le paga esos 13 millones y se mantiene la hipoteca. Y se mantiene la hipoteca. ¿Y por qué le pagan los 13 millones? Ahí es donde estamos. O sea, se le pagan los 13 millones. Luego la liquida, no se paga... luego la liquida, pero en todo ese proceso las hipotecas se mantuvieron. Pero luego hay un dato muy llamativo que también... lo digo, igual estamos hablando más de lo que yo nunca he hablado de este tema. Sí, en serio, estoy hablando y dando datos en ningún medio de comunicación. Yo nunca he querido hacer uso de esto, digamos, de detalles, pero hay detalles que llaman muchísimo la atención. Al final serán delitos, no serán delitos, eso será un juzgado quien lo determine. Pero hay cosas que a lo mejor legalmente no son punibles, pero moralmente son, digamos, asquerosas, por utilizar un calificativo. Nosotros denunciamos el pago ilegal con el ICO de casi 28 millones de euros. No solo lo del tema del señor Jiménez y la Mareta, sino a Aguas de Telde, que se le perdona, nosotros entendemos casi 2 millones de euros que Aguas de Telde tendría que haberle pagado al ayuntamiento, y entendemos que se le paga más de lo que es y se le pagan por facturas que habría que revisarlas. Y que tampoco tenía, digamos, cobertura dentro del Real Decreto 4/2012. Se pagan varias expropiaciones que tampoco tienen cobertura dentro de ese Real Decreto. Se vuelve a pagar a otras empresas con el ICO 2013, que también nosotros presentamos denuncia por casi 4 millones de euros. Es decir, esto no es una cuestión de la Mareta o del señor Jiménez. Nosotros no tenemos nada personal contra nadie. Es una cuestión de que el Ayuntamiento de Telde, el gobierno anterior, se somete al plan de pagos a proveedores, se le dan 2 préstamos, uno de 72 millones y otro de 18, a cambio de someter a los vecinos y vecinas de Telde a un plan de ajuste con subidas de impuestos, recortes de servicios, cierres de las escuelas y tantas cosas que ya creo que todos los vecinos de Telde sufren y padecen. Entonces nosotros a partir de ahí empezamos con una batalla administrativa inicial. Se anula el pleno donde se aprueba lo del crédito ICO, está anulado, eso no existe para el derecho, que algunos siguen insistiendo en que sí. Iniciamos una batalla en el Ministerio de Hacienda informando de lo que estaba ocurriendo, hasta en 3 ocasiones. A pesar de ello permitió la refinanciación y permitió el endurecimiento del plan de ajuste al Tribunal de Cuentas, Audiencia de Cuentas, Dirección General de la Función Pública, hasta la delegación del gobierno. Nosotros nos dirigimos a todas aquellas instancias supramunicipales que pudiesen decirle a los que gobernaban: señores, que esto está mal. Y así estuvimos 2 años. Hasta que el Tribunal de Cuentas nos da la razón. El Tribunal de Cuentas coincide con nosotros que casi 25 millones de euros se pagaron fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto. Y hay un informe del año 2013 que se presenta en las Cortes, el 10-17, que recoge claramente que Telde pagó de forma indebida 25 millones de euros. ¿Vale? Nosotros lo planteamos nuevamente al gobierno municipal. El Tribunal de Cuentas emite solicitudes al gobierno municipal para que aclare o conteste, y terminan diciendo: pedido a información al gobierno municipal, nunca contestó. Que el Tribunal de Cuentas actúe contra ellos, pues eso toca nombrar procurador y abogado en Madrid. Eso cuesta un dineral para que el Tribunal de Cuentas pudiese intervenir. Pues nosotros, con todo ello, nos fuimos a la Fiscalía en diciembre del 2013. Después de anunciarlo en el pleno, nos mandaron: no, vayan ustedes. Pues allá vamos, usted me envía, yo voy. Si usted no lo quiere arreglar a la buena, pues no me queda otra. Si yo soy conocedor de que algo está ocurriendo, lo tengo que poner en manos de la justicia. No voy a judicializar, voy a la Fiscalía. Si la Fiscalía entiende como yo que aquí puede haber algo, que sean ellos. Y así fue. A los 3 meses ya estaba yo declarando en el juzgado y ratificando la denuncia. ¿Qué ocurre? Que uno de los pagos está vinculado a lo de la Mareta, porque para ejecutar la sentencia del señor Gómez del Castillo había que recuperar la parcela, y la parcela se recupera con el pago ilegal. Entonces, claro, la Fiscalía
lo que hace es acumular. Y acumula esa denuncia. Las otras dos, Aguas de Telde y el resto, se separa y hay dos piezas abiertas ahí, que nadie habla de ellas, pero que está ahí. Y se acumula. Entonces nos vemos en la misma causa que el señor Gómez del Castillo. Ya eso ya es que Mas Portelde es el demonio y que Mas Portelde está defendiendo los intereses del otro señor. Que el otro señor no hace falta que nadie lo defienda, que lleva 13 años antes de que Mas Portelde existiera peleando contra el ayuntamiento y, para desgracia de los vecinos de Telde, los tribunales le han dado la razón. Y le dan la razón porque los políticos que han gobernado aquí para atrás lo han hecho fatal, lo han hecho muy mal. Y si ese señor en algún momento gana algo y toca pagar a los vecinos de Telde, será porque quien se ha equivocado han sido aquellos que han llevado esa situación al extremo en el que está. ¿Y entonces qué es lo que se pretende hacer en el Pleno? Mañana se pretende repetir la historia de Guillermo Reyes, revocarle la concesión del derecho de superficie. Eso es lo que se pretende. Pero bueno, nosotros ahí, por ser parte en esa causa, simplemente por aquello de, digamos, la limpieza en el proceso, y no lo hemos hecho ahora, lo hemos hecho desde el inicio. Todo lo que, estando yo en el gobierno, cada vez que había que tratar algo que tuviese que ver con don Ambrosio Jiménez o con el señor Gómez del Castillo, me inhibía. En dos juntas de gobierno, bueno, la alcaldesa intentó colarme en alguna ocasión cosas vinculadas a este señor, y en una me tuvo que levantar y mandar a parar el tema hasta que yo me saliese, porque no puedo estar. Además el abogado me lo ha dicho y así me lo ha aconsejado el abogado que nos lleva esta causa. ¿Y si mañana se produce esa nueva situación, el señor Gómez del Castillo, qué va a hacer? Hombre, yo no sé lo que él hará, pero me imagino que volverá, claro, a recurrir. Y en tanto eso esté bajo... La maleta seguirá ahí enterrada, no pasará nada. No se puede hacer Volveremos nada. a estar otros 5, otros 10 años y eso ahí enterrado. Eso que dice la alcaldesa, vamos a recuperar el suelo para todos los vecinos. No, señora, el suelo es de todos los vecinos y seguirá siendo. Lo que hay que hacer es intentar, dentro de los márgenes que marca la ley y digamos del sentido común y de la imaginación que alguno tenga, de intentar que esto se resuelva. Parece que a las buenas eso no va a ser, pues no sé cómo lo harán, pero yo entiendo, al margen de que nosotros nos hemos inhibido, que mañana se va a estar utilizando un expediente que está judicializado, que dar continuidad a ciertas cosas que se están investigando y que probablemente, si este señor sigue teniendo razón, esto se va a emborronar, se va a empantanar aún más. Entonces nosotros, como bien decía antes, nos hemos inhibido, yo particularmente me inhibía porque yo era denunciante ante la Fiscalía en representación del partido, pero en marzo del 2016, cuando nosotros salimos del gobierno, después de haberle pedido a la alcaldesa que personara al ayuntamiento en esta causa, por aquello de las responsabilidades civiles que pudiesen haber, que si los hubiese en algún momento condenados no pudiesen hacer frente, para que el ayuntamiento no tuviese que pagar por los errores de otros. Nunca quiso. Bueno, pues en marzo Mas Portelde se persona en la causa como acción popular. Claro, al estar personado Mas Portelde como acción popular, ya no es solo Juan Francisco, sino el resto del grupo no puede participar en ese tipo de cosas. La paradoja de todo esto es que por la señora Hernández no hacerme caso en su momento, podía haber consultado con sus asesores, con quien quisiera, si no me quería hacer caso a mí. Ahora, y no a petición de parte, ni del señor Gómez, ni de nadie de los que estamos allí, el propio juzgado requiere al ayuntamiento como responsable civil subsidiario. Es decir, el ayuntamiento ahora jugará un papel, si esto al final termina elevándose a juicio oral, jugará un papel de responder por aquellos que hayan cometido los posibles delitos si los hubiese. Es decir, y Mas Portelde intentando defender que eso no ocurra, que sean los que lo han cometido los que lo paguen. Es decir, una paradoja tremenda, pero todo es por demonizar a Mas Portelde, por demonizar a Juan Francisco Artiles e intentar, en este caso, incidir en el tema. Y me vuelvo a lo amoral de antes, que no se me ha olvidado. En todo este proceso del pago de los 13,5 millones, yo no dudo de que el tema sea legal. Yo no voy a entrar en eso porque eso lo determinan los juzgados. Yo voy al tema ético y moral. La empresa de Proyectos Inmobiliarios Las Arenas cobra esos 13 millones largos y pico, con casi 3 de interés. Cuando el señor representante legal de la empresa, el señor Jiménez, quiere liquidar esas hipotecas, se dirige a Banca Cívica y le dice, mire, yo tengo previsto cobrar del ayuntamiento, aquí tengo el convenio, anulado por el Pleno, tengo el convenio donde tengo una deuda reconocida por el gobierno municipal, por el ayuntamiento de Telde, de 13 millones y quiero liquidar esas hipotecas con esto. Pero, aparece, así está en el escrito, una cosa curiosa,
De este dinero tiene que detraerse 1,5 millones de euros para un despacho de abogados que ha gestionado este asunto. Es decir, por la minuta del dinero de todos los vecinos y vecinas de Telde se paga 1,5 millones de euros. Las casualidades de la vida. Ese señor en aquel momento era diputado del Partido Popular. Pues eso está así. Yo no digo que no sea legal. ¿Quién es? Don Miguel Cabrera Pérez Camacho. Pero, todavía que nosotros estemos intentando que eso se devuelva a las arcas públicas, somos nosotros los malos. Es para crear o generar ese ambiente de fango, de pringar a todo aquello que se mueve, porque se intente defender, entendemos nosotros, que el interés general, en contra de aquellos que se han llevado las perras, entendemos que de forma ilegal. Pues eso es Telde. Y en esa batalla estamos y no vamos a parar. Nosotros entendemos que si eso está donde está, porque alguna razón hay para ello, hay indicios más que claros, pero la señora alcaldesa sigue entendiendo que no es así. Tanto es que esta semana, que ha sido muy dura, sobre todo porque se ha generado una campaña tremenda en contra de Más por Telde y particularmente de Juan Francisco Artiles, hicimos una consulta con el abogado de lo que estaba ocurriendo, particularmente desde el partido de la señora alcaldesa, en redes sociales, periódicos digitales a los que yo llamo tablones de anuncio, porque son los que cuelgan y publican lo que le dice quien le paga. Y bueno, el abogado ha aconsejado, para que las cosas queden claras, citar a la señora alcaldesa como testigo en esta causa, porque ella conoce perfectamente lo que ha pasado, porque es alcaldesa y tiene conocimiento de ello, porque yo así se lo hice saber en su momento por escrito y verbalmente. Y porque en noviembre del 2015, aún estaba Más por Telde en el gobierno, ella emite un decreto de reintegro de los pagos indebidos. Es decir, en ese decreto ella misma reconoce que los pagos son indebidos. Entonces, lo que no se entiende es que desde ahí se intente por lo menos enfangar o digamos crear una duda sobre lo que Más por Telde defiende. Nosotros en este caso, bueno, tenemos digamos la conciencia tranquila y entendemos que en la obligación que tenemos los concejales de este partido como representantes de los vecinos, digamos que el deber cumplido. Nosotros entendemos que lo que hemos hecho es cumplir con nuestra obligación y que bueno, que sean los juzgados los que decidan. Pero, visto lo visto, que aquí algunas personas quieren confundir o quieren enmarañar, lo lógico es que donde tengan que hablar es en ese lugar, ¿no? En ese lugar. Es una petición, no es ninguna denuncia, sino una petición simplemente para algo que ya está judicializado, que hay una causa abierta para que doña Carmen Hernández vaya a declarar como testigo, porque ella va a explicar muy bien qué es eso de los pagos indebidos, porque lo sabe. ¿Puede entrar la señora doña Carmen Hernández como testigo y salir como diputada? Bueno, eso lo decide la jueza, pero nosotros no tenemos ningún interés en que sea imputada, simplemente para que le quede claro y tenga pleno conocimiento de qué va la denuncia de Más por Telde. Que ella lo sabe, porque yo se lo puse en conocimiento y por escrito. Si usted tuviese que calificar la labor de la alcaldesa desde que se hizo cargo del gobierno de Telde, brevemente, con 2, 3, 4 palabras, ¿cómo la calificaría? Penosa y frustrante. Penosa y frustrante. Sí. Bien, como quiera que usted esté siendo objeto de una campaña, todos sabemos cómo se mueve Nueva Canaria. Estamos hechos al paño. Vale, perfecto. Pero de todas formas, y como ya estamos terminando, dígale a los teldenses lo que usted quiere decirle y por qué está haciendo usted lo que está haciendo. Bueno, yo creo que quien nos conoce, quien sabe de nuestra trayectoria política, bueno, el ejemplo está ahí. Abandonamos un gobierno y no se nos caen los anillos por ello. No somos un grupo, digamos, al uso, que somos o anteponemos el cargo y el sueldo a defender aquello en lo que creemos. Una de las razones fundamentales por las que se rompe el pacto, y así lo reconoce la propia alcaldesa, es esta batalla, porque en las sentencias ella era la única que podía ejecutarlas y llevarlas a puro efecto,
y no era una cuestión de pacto. Y esta fue una de las batallas, ¿no? Porque ellos entendían que esto es una batalla más por Telde. No, esto no es una batalla más por Telde. Esto es una batalla de un grupo municipal con representación en la corporación, elegidos por los vecinos de Telde para defender sus intereses. En su momento, y esto lo estamos pagando, Telde lo está pagando, y hay una hipoteca hasta el año 2033 con las subidas de impuestos, que el gobierno anterior pide esos créditos, que eran, por supuesto, los podía hacer, se podían acoger a ellos, y a cambio el gobierno del Estado le condicionaba ese plan de ajuste. Nosotros no estábamos en la línea de que, vale, usted pida un crédito para pagar los proveedores, que cobren los proveedores, por supuesto que sí. Lo que es duro es que hayan personas que hayan prestado esos servicios, pequeñas y medianas empresas, que lleven tantos años sin cobrar. Pero oiga, usted coja ese dinero, pero para pagar a los proveedores que realmente tienen derecho a cobrar, no a los amiguetes. Y eso es lo que nosotros hemos denunciado. Es más, de los 72 millones de euros, casi el 66% lo cobraron 5 grandes empresas. El resto para la pequeña y mediana empresa, incluidos algunos abogados, amiguetes de aquellos que gobernaron. Y eso duele. Pues mire, es que nosotros estamos aquí para defender el interés general y que las perras que nos están sacando los vecinos del bolsillo a través de los impuestos por ese plan de ajuste, que se devuelvan a las arcas públicas, pase lo que pase, y que cada cual pague de su bolsillo, y no lo tengamos que pagar los vecinos. Eso no se entiende, pero yo sigo insistiendo. Bueno, perfecto. El tiempo es un juez implacable, ¿eh? Y es verdad que la justicia va lenta, pero siempre llega. Siempre llega. Sí. Siempre llega. Don Juan Francisco, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a este medio, porque permite que uno se exprese libre y abiertamente, ¿no? Por lo menos la otra parte de la opinión. Muy bien. Eso es muy Muchas gracias por estar aquí esta noche. Don Juan Francisco Artiles, no se me marchen, enseguida volvemos.